Ya, ante todo, buenas tardes. Vamos a empezar estas reuniones para básicamente ver la interpretación y la gestión del costeo por actividades en este caso, utilizando como instrumento el RPA Avalon y que me va a permitir construir lo que nos está pidiendo SUNAS, básicamente la metodología para presentar en enero de 2026. Se entiende que esa metodología la deberían tener lista antes, porque la van a aplicar a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, yo quiero empezar con una primera reflexión y quiero que esto les quede claro básicamente a todos en general. Lo que estamos viendo en pantalla es el manual, ¿correcto? El manual no amerita ningún tipo de discusión. El manual es un manual sólido, teóricamente muy bien estructurado, que tiene las definiciones bien claras. Pero acá hay un pequeño detalle cuando ustedes interactúan con el regulador. El regulador tiene como patrón su manual. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa es su guía maestra para hacer la evaluación del costeo por actividades. Pero esto no deja de ser una guía, un manual. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos procesando la información no en un Excel, sino lo estamos procesando en un sistema mecanizado. Por lo tanto, ese es el primer punto que deben de tener en cuenta. El manual nos dice y nos da las recomendaciones y los criterios, pero al manual, correcto, el manual está diseñado básicamente bajo un esquema de gabinete. Yo veo este manual y digo, si yo tengo un aplicativo que no me provee nada de información de costos por actividades, aquí tengo una excelente herramienta metodológica para poder armar en un Excel mi distribución de costos ABC. Ese es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? O sea, si ustedes no tienen una herramienta, como hay otras empresas del sector que lo hacen en hoja de cálculo, perfecto. O sea, el manual les calza perfecto, básicamente para poder, ¿cómo se llama? Armar o estructurar hojas de cálculo o patrones para poder armar una distribución de costos que obviamente cumpla con las necesidades y las expectativas del regulador. Quiero centrarme en este primer mensaje, porque es el primer problema que han tenido a la hora de sustentar con el regulador, ¿correcto? Esto que ustedes ven acá es un manual. Analicémoslo. En este manual, si nosotros revisamos, ¿qué dice? Ah, ya, aquí tengo los insumos, y los insumos son consumidos por actividades. Hasta ahí está todo perfecto. No tiene nada de lógica. No tiene nada de raro, mejor dicho. Pero ¿qué ha pasado durante la evaluación? Ah, bueno, durante la evaluación nos han comentado lo siguiente. Por ejemplo, tengo un ítem 1, que es sulfato, ¿correcto? Y el regulador nos pide que a este sulfato le apliquemos un driver. Un driver que básicamente tiene una actividad 1, una actividad 2, una actividad 3, una actividad 4. ¿Correcto? Y que le apliquemos driver al valor del consumo. Por ejemplo, el valor del consumo es 7. Y apliquemos una distribución, ¿no? 20, 30, 40, 50. Y estos serían soles. ¿Correcto? Entonces, esa es una de las observaciones, por ejemplo, que nos han planteado, ¿no? Entonces, aquí viene la primera reflexión. Esto de acá, sí, claro, siempre y cuando yo no tuviera otro dato más que sí lo tengo en un sistema mecanizado. Y ya no hablo del Avalon, hablo de cualquier sistema. Aparte de los soles, yo acá tengo las unidades físicas. Las unidades. 10 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 8 kilos, 9 kilos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le aplico un driver a unidades físicas de consumo? Ustedes revisan el manual, la aplicación de drivers es sobre básicamente los montos valorizados. Y tiene mucha lógica el manual, porque el manual, vuelvo a repetir, está estructurado bajo un marco metodológico para poder construir la información siguiendo ciertos lineamientos.
Pero cuando uno tiene un sistema mecanizado, y yo vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de Lalo, hablo de cualquier sistema mecanizado, y para ser más específico, de manejo de inventarios. Yo cuando hago manejo de inventarios le puedo asignarle la actividad, le puedo asignarle las unidades físicas, le puedo asignarle todo a nivel de detalle. Es decir, no necesito hacer ningún tipo de prorrateo. Y eso es lo que ustedes hacen en general en la operación diaria del ABAL. Entonces, la pregunta cae de rigor. En el sistema de almacenes, este es un primer ejemplo, ¿tiene sentido aplicar una distribución compleja o es básicamente el consumo ya trabajado por el operador, correctamente asignado a la actividad y con las unidades físicas debidamente establecidas, es el valor que manda al momento de hacer el proceso? Si ustedes me preguntan una opinión personal, para mí manda el nivel operativo del sistema. Vuelvo a repetir, sea cual sea el sistema. ¿Por qué? Porque en el sistema estoy direccionando un costo, estoy direccionando una actividad, estoy colocando unas unidades físicas, se está calculando automáticamente un valor. No estoy haciendo ningún tipo de estimación, porque estoy haciendo una asignación específica a cuál va a ser la unidad de consumo. ¿Correcto? Entonces, bajo ese tipo de análisis, no tendría sentido hacer ningún tipo de distribución a nivel de los almacenes, porque ya prácticamente viene hecho por el operador de almacén. ¿Correcto? Por el operador de almacén. Sí, pero el manual me dice esto, que le tengo que aplicar driver y todo, pero claro, esa es la metodología, cuando de alguna u otra forma no tenemos información prácticamente en línea que sustente las operaciones. Pero si tenemos las operaciones en línea que sustentan cada operación a nivel de unidades físicas, unidades monetarias, no sé hasta qué punto, eso tendría que decirlo el regulador, tengamos que aplicar básicamente algunos escenarios complejos de distribución. A los soles se puede entender, a las unidades monetarias, pero ¿y a las unidades físicas? ¿Cómo se entiende un doceavo de una hoja de papel? ¿Cómo se entiende un doceavo de un lapicero? Entonces, la primera reflexión que hago es, ustedes van a interactuar con el regulador, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ciertas operaciones que hace el sistema ya vienen con nivel de detalle y no requieren ni ameritan ningún tipo de distribución porque ya vienen directamente asignadas por el operador. Hay otras que no, ya veremos depreciación, ya veremos planillas, pero hay ciertas operaciones que es bueno que ustedes las vayan teniendo en cuenta y que las voy a detallar en la medida en que vaya avanzando en esta reunión. Entonces, el manual nos dice el cómo, perfecto, pero ustedes tienen una herramienta que hace cierto tipo de procesos y que permite tener más nivel de detalle, ¿correcto? Ahora, si no quieren utilizar el Avalon y quieren hacerlo básicamente todo en Excel, pues es tan simple como que no utilicen el costo ABC y simplemente preparen un Excel y hagan su distribución porcentual, un cálculo. Pero actualmente, y vuelvo a repetir, no solamente el Avalon, sino cualquier sistema que se precie a hacer una gestión mínima de stocks, redirecciona el consumo, redirecciona las unidades físicas, automáticamente valoriza, etc. Entonces, es información que ya se tiene, ¿correcto? Que se tiene recopilada de campo. O sea, no es una información hipotética ni simulada. Son operaciones que realmente se están realizando. Entonces, yo pongo este primer ejemplo, esta primera alerta, porque cuando han hecho la evaluación, han dicho, ok, el sulfato distribúyelo, y puedo distribuir los soles. Claro, puedo crear un driver para distribuir soles, un driver compuesto, sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero yo no tengo registrado solamente soles, yo tengo eso. Y es más, yo esto lo tengo asignado a un costo. Y es más, yo lo tengo asignado a una actividad específica. Entonces, ¿qué voy a distribuir? Si yo no tuviera esa información, no hay ningún problema. Pero recuerden que ustedes tienen cierto nivel de mecanización en el sistema que les permite tener información de carácter analítico. Entonces,
La primera reflexión que yo quiero hacer es, ok, el manual es un manual muy bien elaborado, muy bien estructurado, pero es un manual que trabaja bajo un escenario de gabinete, o sea, nos da especificaciones y consideraciones técnicas de diseño, ¿correcto? Pero si tenemos herramientas mecanizadas, vuelvo a repetir, cualquier sistema mecanizado que permita profundizar en la información, ¿correcto? Entonces yo tengo otro instrumento adicional que me permite automatizar y hacer mucho más expeditivo los cambios. Yo me hago una pregunta. ¿Sería indispensable hacer un driver de consumo de sulfato cuando yo tengo una correcta asignación y distribución y direccionamiento del consumo? Cuando yo tengo que el sistema me hace eso, cuando tengo que el sistema me lo asigna, cuando yo estoy en la posibilidad de saber la actividad, cuántos kilos o cuántos litros de cloro ha consumido en un determinado proceso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cómo básicamente se interactúa con el regulador. El regulador no tiene por qué saberlo, porque el regulador es un ente que, como su nombre lo dice, establece políticas, establece lineamientos, establece marcos metodológicos, establece marcos de evaluación y de revisión. El evaluador no sabe lo que ustedes tienen por debajo que está trabajando. Entonces, la idea de esta primera, de esta charla es hacer una revisión de todos los procesos que van por debajo y que sustentan la excelente guía técnica que ha publicado Sumas. O sea, el hecho de que esto esté acá, sí, se entiende de que el consumo puede afectar a varios procesos, perfecto. La pregunta es, ¿y en mi sistema yo lo puedo hacer esto? Sí. ¿Necesito algún driver? No, porque lo puedo operar con mi sistema. Lo puedo imputar. Entonces, en ese contexto ya, ¿de qué driver estamos hablando? Porque estamos haciendo que la operación efectivamente se asocie donde realmente ha sido ejecutada y ha sido consumida. No sé si esta primera reflexión está quedando clara, ¿no? O sea, mi ánimo es básicamente darles criterios de cómo se ha trabajado esto y instrumentos para que ustedes de alguna u otra forma puedan interactuar. Vuelvo a repetir, de repente las razones que estamos dando ahora, el regulador dice, no, distribúyame las unidades físicas, yo quiero saber cuánto se distribuye unidades de cloro. Bueno, eso ya lo decía el regulador, pero hasta el día de hoy, hasta lo que estamos procesando, pues simplemente estamos trabajando con lo que efectivamente se trabaja en campo, en tiempo real. No estamos inventando absolutamente nada. Es lo que procesa cada una de las operaciones y cada una de las áreas en los respectivos sistemas. Los drivers tienen sentido muchísimo en algunos procesos. Ejemplo, la depreciación, que lo veremos con detalle. Ejemplo, los servicios, que lo veremos por detalle. Ejemplo, el personal, que lo veremos por detalle. Pero hay ciertas operaciones en que, bueno, hay que tomarlo con pinzas, preguntar, y si el regulador quiere más precisión, darle más precisión. El regulador al final nos dirá si eso no es, pero hay cierto tipo de operaciones de que realmente es mejor dar una explicación sólida para que el regulador lo tenga claro. Estoy seguro que ellos van a evaluar, van a ponderar y van a decir, no, mejor acá, no está satisfactorio, no creo que es insuficiente el dato. Ya no lo dirán, pero lo importante es decir cómo funciona el tema, ¿correcto? Para que ellos lo tengan claro, porque me he dado cuenta que en las interacciones entre las CPS y el regulador, a veces las ideas son las mismas, pero no se pueden comunicar porque trabajan sobre bases o sobre supuestos distintos. Y por lo tanto se genera una confusión o se genera un problema. Entonces, eso es un poco lo que yo estoy tratando de aclarar en esta reunión del día de hoy y el día de mañana, explicarlo con un poco de detenimiento, ¿correcto? Para que, bueno, mañana más adelante nos digan si hay que arreglar algo, no hay que arreglar nada, si está bien, si es perfectible, bueno, todo es perfectible en general, ¿no? Entonces, que nos digan ese punto, ¿no? Entonces, mi primera reflexión es, y con esto termino para ya ir a la parte operativa de lleno, ¿no? Correcto, hay un manual, correcto. Este manual lo tienen que calzar con el nivel operativo del sistema, sea cual sea su sistema.
No sé si hay gente que no utiliza el Avalon acá, pero bueno, si hay, que les sirva la explicación. ¿No? O sea, tienen que básicamente ver, por ejemplo, ok, yo tengo este manual, perfecto, ya, distribuyo todo ya, pero yo tengo un sistema que me permite hacer imputación directa, sí, entonces no es necesaria una distribución. ¿Por qué? Porque yo el consumo lo tengo perfectamente mecanizado y asignado a actividades en mi sistema. Entonces hay cosas que no necesariamente se van a tener que aplicar porque ya lo tienen totalmente mecanizado. Y esa es la primera reflexión que tienen que tener en cuenta. Ahora, eso le tienen que explicar al regulador. El regulador no tiene por qué saberlo, porque el regulador no usa el Avalon. El regulador no usa el sistema X, Y y Z. Tienen que saberlo, ¿no? Para que ellos puedan tener un criterio inicial de evaluación. No sé si esta primera parte está clara, algo que quisieran que precise antes ya de meterme al detalle de los informes que tienen que presentar. ¿Alguna pregunta? Agradecería, por favor, si estoy siendo claro en ese aspecto. No, no sé, por favor. Para mí este es el punto más importante de esta reunión, porque he interactuado con muchos de ustedes, me hablan de driver, pero yo digo, pero si ya lo tienes calculado, si ya lo tienes procesado, si ya lo tienes debidamente asignado, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, yo quisiera, por favor, antes de irnos ya de detalle, que por favor, no sé si estamos claros, o sea, a ver, si hay una pregunta. Ingeniero, Sí, sí. Adelante. disculpe, buenas. Sí. Ingeniero, sí, esto sí más o menos está clarificando, digamos, la situación de cómo calcularlo, ¿no? Pero mi pregunta es sobre el código de actividad. Si bien es cierto, en los módulos de nómina, patrimonio, recursos humanos, no van a ser considerados en lo que es logística, sí necesariamente tiene que relacionarse, tiene que vincularse con el proceso que voy a hacer, ¿no? Es En este caso, correcto, la es reposición correcto. de... Es en el único módulo donde debo de asociar la actividad. A ver, yo voy a hacer un pequeño resumen dentro del contexto del Avalon, ¿correcto? Y de repente con esto aclaro un poco la pregunta. Primero, la metodología que dice, la metodología dice que todas las transacciones susceptibles de ser medidas por costeo por ABC tienen que tener un inductor. Hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. Luego la metodología nos dice que algunos procesos se les tiene que aplicar un driver, sea un driver simple, un driver compuesto, correcto, para poder afinar el costo. Hasta ahí tampoco hay ningún problema, ¿no? Pero yo quiero hacer una descomposición de procesos, que básicamente está orientado a lo que es Avalon, no trabaja con respecto a otros. Entonces, donde diría, ¿se requiere driver? No se requiere driver. Y voy a hacer un pequeño checklist. Por ejemplo, vamos a empezar. Almacenes, servicios, rendiciones, anticipos, fondos fijos, gastos financieros, correcto, depreciación, amortización de intangibles, correcto, nómina, CTS, provisiones de personal, correcto, correcto. Entonces, vamos con estas operaciones. ¿Correcto? Estas son todas las operaciones. Y otras operaciones contables. Esta es contabilidad. Operaciones financieras. ¿Ya? Otras operaciones financieras. ¿Ya? Más o menos, aquí tenemos un mapa completo de todo lo que es el costeo a nivel de lado. Driver. ¿Correcto? No pongamos driver, porque a todos se le aplica driver. Digamos distribución. Distribución. ¿Los almacenes requieren distribución? No. ¿Por qué no? Porque en el Avalon, vuelvo a repetir, no estoy en contra de la metodología. Vuelvo a repetir,
No estoy hablando de la metodología, sino estoy diciendo, en el Avalon yo puedo asignarle el consumo a las actividades que yo estime conveniente y que son las generadoras de costo. Yo lo puedo hacer en el Avalon. No necesito hacer estimaciones. Puedo asignarles unidades físicas, puedo asignarle actividades, puedo asignarle todo a partir de un pedido. Es más, es algo que ustedes hacen desde hace más de 20 años en el Avalon. Bueno, lo hacen a nivel de costos, ahora lo hacen a nivel de costos y actividades. Entonces... Ingeniero, disculpe. Sí, disculpe, antes de que prosiga. Sí. Ya que toca el término pedido, la nota de pedido o requerimiento, bueno, Sí. Ahí hay un campo donde se debe registrar el código de actividad. Sí. ¿Ese código de actividad es importante que se siga registrando o va a definirse al momento del consumo? No, para almacenes sí, para servicios es diferente. Para almacenes es crítico. Porque para almacenes, para lo que es consumo de bienes, correcto, ese código de actividad que estás mencionando y que ustedes lo han visto, ese código de actividad es lo que hace que se cumpla el manual. ¿Qué es esto? Asociarlo. Entonces, estaríamos distribuyendo ya de una manera inicial al momento de elaborar la nota de pedido. Es correcto, es correcto. Es correcto, es correcto. O sea, eso es porque el sistema les da la posibilidad de hacerlo. Si el sistema no les diera la posibilidad de hacerlo, obviamente tendrían que aplicar un driver, estimar un factor de distribución, multiplicarlo por el consumo y ahí, bueno, obtener una distribución de costos. Pero en el Avalon, por eso vuelvo a repetir, actualmente, cuando me hablaban pues, de driver de sulfato, pero ¿para qué? Si eso ustedes lo pueden asignar. O sea, se sabe a qué actividad va a aplicarse, se sabe a qué centro de costo va a aplicarse. O sea, no es necesario hacer una distribución compleja, solamente es el pedido, bueno, la actividad, el consumo y listo, se acabó. Se acabó. Entonces ya estaría identificado desde el momento que se hace la nota de pedido y se ratificaría solamente al momento de hacer la reposición. Tú lo has dicho, desde que nace la operación. O sea, si no existiera esa posibilidad de hacerlo, si no existiera sino que ese concepto ingeniero nació, bueno, del Avalon al momento de querer asociar, pues, es correcto. El costeo ABC, ¿no? Porque ese campo siempre se ha mantenido y ha sido un campo que obligatoriamente se tenía que llenar para poder elaborar la nota de pedido. Inclusive para órdenes de compra, órdenes de servicio y todo eso, ¿no? Inclusive nosotros, entonces, como desarrolladores, nos hacemos una autocrítica, por si tú recordarás, hace unos meses dijimos que no servía. Sí, claro, porque usted mencionó que se iba a suprimir, ¿no? Ajá, recordarás que se iba a suprimir. Sí, se iba a suprimir. Ya, recordarás, correcto, pero cuando hemos revisado el manual, correcto, cuando se ha revisado el manual, pues se iba a hacer una barbaridad, porque se requiere asignar toda la operación completa desde su génesis, que es el pedido. Y con eso desaparece cualquier posibilidad de hacer multiplicaciones, proporciones, nada. Porque básicamente todo está siendo correctamente asignado. ¿Correcto? Entonces, cuando hacían la evaluación con cualquier empresa, por ejemplo, voy a dar un nombre, Hilo, por decir con qué trabajó mucho. Que no sucedería lo mismo. Pues no, aquí quiero hacer la reflexión. Por ejemplo, si yo soy Hilo y el regulador me dice, ¿cuál es tu driver de sulfato? Señor, yo puedo hacer en mi sistema operaciones específicas de asignación de consumo a las actividades. Por lo tanto, si yo puedo imputar consumo específico a las actividades, ya prácticamente no es necesario hacer ningún tipo de proporción o multiplicación, salvo que el regulador insiste y diga, no, igual, haz un segundo o tercer ajuste. Ya, eso es potestad del regulador. Pero por lo menos la primera respuesta que le tenemos que dar al regulador es, señor, yo en mi sistema, correcto, yo tengo la posibilidad, correcto, como acaba de decirlo Johnny, de desde la génesis de la operación asignar el consumo a qué actividad y a qué unidad física pertenece.
Entonces no se trata de que porque me dicen aplícale una proporción, a rajatabla tengo que hacerlo, porque si me dicen no, porque la realidad operativa de la empresa al día de hoy, correcto, es que ustedes en el Avalon sí pueden hacer la asignación de unidades físicas a las diversas actividades y costos intervinientes en una operación. Entonces, ese tema es un tema que tienen que explicarlo. Obviamente, yo se los explico a ustedes para que lo transmitan. Y si a pesar de la explicación el regulador dice, no, métele 500 drivers, le meteremos 500 drivers. Pero primero tenemos Ingeniero, pero también ahí habría... Sí, ingeniero, pero también ahí habría, por decir, cuando se requiere, en este caso, de consumo de materiales, ¿no? Sí. La empresa, por decir, hace la compra de papelería y lo solicita, por decir, el área de logística. Sí. Sí. Pero cuando se va a distribuir, obviamente va a distribuirse por cada centro de cada área, por cada oficina. Así es. Entre costos. Entonces, ahí sí variaría porque no, bueno, desde el origen lo puedo poner logística que hace el pedido para ese requerimiento de papelería. Pero cuando ya identifico el consumo, ya tendría que revisar y colocar la actividad asociada correspondiente. Por decir, contabilidad pide 30 millares, tesorería pide 20, y así se va a ir consumiendo. Pero ahí no estaríamos, y desde el inicio identificaría, porque tendría que variar el método de elaborar la nota de pedido. Si es que quisiera que salga desde el inicio, tendría que elaborarlo centro de costo por cada área, pues, ¿no? Es más, no sé si me dejo entender al momento de generar el pedido. Tú estás reforzando lo que yo digo. Y sígame la lógica, porque la cosa es explicarle al regulador el tema, ¿no? Ahora, a ver. Cuando hacemos un pedido, correcto, normalmente, por ejemplo, como dice Johnny, papel. ¿No? El usuario hace su pedido de papel que va al costo 1 y a la actividad 1, ¿correcto? Por ejemplo, 50 unidades. Este es el pedido. Pero luego, ¿qué proceso viene? Stock reposición. Ahí está. Y en stock reposición, el mismo papel lo puedes mandar a un costo 2 y a una actividad 2. Y no necesariamente de repente mandas los 20, sino mandas solamente 20, mandas los 50, mandas 20. Entonces, esto refuerza lo que les estoy explicando. Porque el regulador les puede decir, ¿y yo cómo sé que lo que tú pediste se va a consumir efectivamente en esa actividad? Porque yo, si fuera el regulador, preguntaría eso. La respuesta, ¿cuál es? Un momentito, señor. El sistema tiene un siguiente proceso, que es el proceso de asignación definitiva de consumo, que se llama stock reposición. En ese momento recién se le asigna directamente hacia dónde va y dónde va a ser el consumo y destinatario final. O sea, por todo lado está controlado. Eso no requiere ningún tipo de factorización. Porque ustedes siempre, y aquí están varios almaceneros, estoy mirando la lista, saben perfectamente lo que estoy diciendo. Ingeniero, ahí está claro, ¿no? Pero en este caso, en el pedido lo realiza el área usuaria. Así es. Supongamos que sigamos en logística. Y que le está dando una actividad, obviamente, para logística, porque una cosa es centro de costo y otra cosa es asociada a la actividad. Llega al almacén y el personal de almacén va a decir, ya, yo quiero para contabilidad 20 millares. Pero ¿con qué actividad lo voy a asociar si no es el área correspondiente para decir en qué se va a utilizar? Porque supongamos, contabilidad tiene algo de 6 o 7 actividades y él no lo va a prorratear, o sea, él tendría que llamar al área de contabilidad, oye, ¿tu papel para qué área, para qué actividad vas a hacer? ¿Para qué actividad? No, ¿para qué actividades? Exacto, o sea, aquí ya viene otro tema, y ese tema es netamente operativo. ¿Cómo el almacenero, el que hace esta reposición, hace el control de calidad final al momento de asignar? Pero eso ya es un tema interno de cómo se va a ahí no sería recargarlo al área del almacén. Realmente, mientras más información te piden, si de alguna u otra forma hay una recarga de datos. Eso es correcto, eso no te lo voy a discutir. Pero por eso
cuando nosotros trabajamos en el modelo, recuerden, por favor, todos acá lo han hecho, porque todos lo han hecho, tenemos un centro de costos por actividades específicas. ¿Correcto? Por decir que si seguimos en el ejemplo del primer ¿correcto? Entonces, perdón, para redondear la idea, tenemos un centro de costos por actividades específicas que le permite al almacenero acotar la búsqueda. Pero sí, te doy toda la razón en el que sí hay una recarga, no solamente un poco de trabajo, sino de responsabilidad del almacenero al hacer la asignación final. Eso sí no te lo puedo discutir. Es correcto. Es correcto. Pero tiene que haber una cultura en la cual ya el almacenero se tiene que ir familiarizando con toda esa información. Recién la van a utilizar en producción a partir del año 2026, enero. ¿No? Pero bueno, o la modificación debería ser desde el pedido. O sea, que ya no el pedido lo solicite una sola área, que el registro no sea solicitado por una sola área, sino que ya se identifique el centro de costos, pero ahí también entraríamos en un dilema si es para una actividad o más. ¿Cómo lo podremos asociar? Digamos, si pedimos por contabilidad, contabilidad pide y quiere para, ¿cómo se llama? Conciliaciones y otra actividad costos. O sea, tendría que registrarme doble vez el ítem claro para poder sí, asociarlo. Hagan ustedes la prueba, no se limiten a lo que yo digo, por ejemplo. No, sino que para poder abreviar y que el centro de costos pues sea una lista desplegable donde me jale actividades hacia un solo registro. Claro que podría yo duplicarlo o triplicarlo de acuerdo a la necesidad, pero para que no vaya, o sea, voy a llenar 6, 7 ítems, uno para cada centro de costo y otra actividad y pudiéndolo tal vez maximizar. Podría ser una mejora, esa inserción, pues, ¿no? No, lo que quiero dar a entender es que estoy haciendo la explicación detallada del punto de partida porque todo esto es perfectible. Y seguro van a surgir las necesidades operativas y necesidades de información por parte del regulador en la medida que se vaya avanzando. Pero lo importante es que todos tengan claro el punto de partida. Y a la pregunta del pedido, por ejemplo, miren este ejercicio. Aquí hay varios que hacen pedidos. Yo puedo ingresar varias veces el ítem al mismo costo, a diferente actividad y diferentes importes. Eso lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Ingeniero, hay un tema también, a ver si sería importante. El tema es, por ejemplo, de que yo como contabilidad tengo un tope, un ejemplo, de papel. Yo solamente puedo pedir por si máximo 30 de repente al año, ¿no? Yo no puedo comprar 50. ¿Por qué? Porque presupuestalmente también, por eso es cada área hace su pedido de acuerdo a su cuadro de necesidades. Entonces, ese pedido se consolida, ¿no es cierto?, para hacer la orden de compra ya. Entonces ya claro, viene con centro de costos cada uno, ya viene con centro de costos de operaciones, de contabilidad, de logística, de todas las áreas que han solicitado. Entonces hay sumas, porque presupuestalmente también hay que tener en cuenta que también esto juega con el presupuesto. Entonces, nadie pide pues más de lo que pide. Claro, compañero, lo que iba a la pregunta era la actividad. Tú tienes definido, sí, presupuestalmente un tope, pero mi pregunta precisa era asociarlo a varias actividades. Claro que el ejemplo que está mostrando, exacto, varias actividades ABC. Sí. Lo que está mostrando el ingeniero sí es permisible porque puedo yo ingresar N ítems, mismo centro de costos y actividades diferentes, correcto, pero la sugerencia era un registro y me permita pues alimentar mediante un combo box o no sé qué, cómo se llama, algún otro procedimiento, ir asociándole las actividades, ¿no? Y que se vaya guardando, para que no se vea que se está duplicando o triplicando el ítem. Bueno, es un tema de forma, ¿no? Para considerarlo. No, más bien gracias, Johnny, porque las recomendaciones ayudan mucho. Ahora, entonces, para terminar el tema de almacenes, la pregunta es, en almacenes, en el Avalon actualmente, ¿se requiere algún tipo de factorización, multiplicación, proporción? Al día de hoy, con lo que se tiene, no. ¿Por qué? Porque yo puedo imputar la transacción directamente a la actividad específica que va a ser el consumo. Esa es la respuesta. Vuelvo a repetir, si Sunam me dice, no, igualito, aunque tú le imputes, multiplícamelo por 5.000. Se multiplicará, pues.
Pero al menos en el primer punto inicial hay que decirle, señor, yo tengo la posibilidad de hacer esta imputación, por lo tanto, multiplicar ¿para qué? Porque yo puedo mandarlo directamente a donde realmente corresponde el consumo. Eso lo hacen todos. ¿No? Entonces, esa era la primera reflexión. Sigamos. No sé, con almacenes lo agoto. Me voy con los servicios. ¿Requiere distribución? Por supuesto que sí. Los servicios van a requerir un análisis complejo de driver dependiendo del tipo de servicio. Cuando llegue a ese punto haré los ejemplos. Definitivamente sí, esto sí requiere y hasta driver compuesto como lo pide el manual. Por ejemplo, para lo que es seguro, por ejemplo, para lo que es energía, ¿no? Entonces, esto sí requiere obviamente una maqueta de drivers que uno tiene que ir definiendo y que tiene que ir deduciendo, que lo veremos en su momento, ¿no? Las rendiciones, los anticipos, los fondos, los gastos financieros, esto de acá, ¿requieren driver? No. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no porque contradiga el manual, sino porque en el Avalon yo tengo la posibilidad de ingresar documento por documento. Nota de cargo, factura, vale de consumo, declaración jurada. ¿Qué distribución le voy a hacer un boleto de un sol? O sea, pero si igual, mañana más adelante me dicen, no, que hay que distribuirlo, se distribuirá. Nos dirán el criterio y todo, y lo aplicaremos, porque para eso estamos, para cumplir con las instituciones de control. Pero al día de hoy, por ejemplo, que una discusión entre regulador y EPS se trabe porque simplemente no hay un driver para un menú, no tiene sentido. No tiene sentido. Hay que explicar nada más, señores, en el sistema que estamos operando, tengo la posibilidad de hacer la aplicación analítica de cada una de las operaciones, como lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, aquí hablamos de algún tipo de distribución, no. Vuelvo a repetir, no, porque ya yo puedo hacerlo, o sea, yo tengo la posibilidad, yo tengo la posibilidad de que esto, poderlo imputar de forma precisa. No requiere factores, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si mañana más adelante me piden que le pongamos, le pondremos, pero al menos la primera intuición no puede ser que yo me quede callado porque no le tienes que meter un factor complejo, un número complejo a un boleto de 3 soles. No puedes. Hay que explicar la naturaleza. Estas operaciones, rendiciones, anticipos, fondos y gastos financieros en el Avalon se ingresan de forma analítica, documento por documento, operación por operación, a la cual se le imputa un costo y se le imputa una actividad. O sea, está ya prefijado, tan igual como se hacen los consumos. O sea, está ya direccionado y definido. No hay ambigüedad. Ustedes lo asignan. ¿Correcto? Entonces, ese es el siguiente punto. ¿Correcto? Que también, no sé si hay alguna pregunta, con toda confianza me interrumpen, yo voy continuando porque estoy revisando todito. Luego viene el tema patrimonial. La pregunta es, ¿requiere driver? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Correcto, el tema patrimonial, el tema de los activos fijos, dependiendo de la naturaleza del activo, correcto, por ejemplo, una infraestructura, algo, es probable que requiera un driver o un driver compuesto. Esto sí, no amerita mayor discusión y el objetivo del curso es explicar cómo hacer eso, explicar cómo leer eso. Correcto, entonces, esto de acá, por supuesto que va a meditar unas distribuciones, utilizando un driver compuesto, tema que trataremos en la medida que vayamos avanzando. El otro gran problema en la sustentación con las UNAS ha sido las planillas. Ha sido un reverendo problema. ¿Correcto? Ha sido un reverendo problema. Y también un tema de interpretación. Vamos a analizarlo. Primero, ¿requiere drivers y todo ese tipo de cosas? Por supuesto que sí. Hay trabajadores que participan, contribuyen a múltiples actividades. Perfecto. Hasta ahí lo tenemos perfectamente claro, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero el problema ha sido un problema absurdo, el problema de la interpretación del resultado.
de la lectura del reporte, como lo vamos a ver en unos minutos, yo hago una pregunta. Una pregunta. El sistema de nómina que todos conocen, ¿qué proceso? Planillas, por ejemplo. Ya. ¿Cuál es el generador de costos en el sistema de nómina? ¿La planilla o el trabajador? El trabajador. El trabajador, ¿cuántas planillas puede tener? Puede tener su planilla de vacaciones, su planilla de reintegro, su planilla normal y su planilla de pacto. O sea, el trabajador puede tener N planillas. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, las horas hombre promedio, ¿cuántos son? En promedio, si es un empleado, por cada planilla se trabaja sobre una base de 160. ¿Correcto? Entonces, cuando SUNAT evaluaba, agarraba y sumaba esto. Y decía, no cuadra. Salen 640 horas. No, pues. El trabajador genera el costo. Y el costo que se genera, ¿qué cosa es? La planilla. Cada planilla tiene un marco temporal. No se acumula. Se hace un análisis por trabajador y por planilla, porque el sistema procesa N planillas por trabajador. Ejemplo, EPS Tacna. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando evaluaban el personal, me comentaban, también me hicieron dudar, lógicamente, no cuadra, 300 horas, 500 horas, pero mirando bien el reporte, y vamos a aprenderlo a leer ahora que lo veamos en unos minutos, cuando se hace un análisis de personal con información procesada en el Ávalo, un momentito, señor, se analiza no por el total de la planilla, sino por el trabajador, porque el que genera el costo es el trabajador. Ahora, ese trabajador puede tener en un ciclo o en un periodo 1, 2, 3, N planillas. Y cada planilla tiene su valor de driver, que normalmente va a ser un estimado de 160 horas para empleados, 240 para obrero. Entonces, así sí cuadra, pues. Pero esa explicación se le tiene que dar al regulador. O sea, el regulador no tiene por qué saber esto. El regulador agarra y pum, suma. Claro, sumas 640, no está mal. Pero no está mal. Simplemente no se ha hecho el filtro por la planilla específica que se está analizando. ¿A cuántos está acá? Creo que no sé si está Hilo acá presente. Con Hilo he discutido creo que como una semana por la cantidad de horas. Es esto. Es esto. Es esto. El reporte siempre estuvo bien. Lo que pasa es que había que hacer unos filtros para poder agrupar por planilla, ¿correcto? Para poder agrupar por planilla y poder tener la cantidad de horas que son las requeridas. Para que el regulador de, no, sí está conforme, 160, 240, sí está conforme. Entonces, ese tema también hay que tenerlo claro, o sea, lo explico de nuevo para poder, básicamente, para que todos lo tengamos claro. O sea, en costeo ABC de personal, drivers, por supuesto. Pero ¿cómo se analiza? Se analiza por trabajador y dentro del trabajador por planilla y dentro de la planilla el concepto remunerativo. Porque el sistema lo puede sacar así. El sistema lo puede sacar así, a ese nivel de detalle. Porque si a la mala van a empezar a sumar la cantidad de horas que sale en un mes, pues nunca le va a cuadrar. Agarran un trabajador, por ejemplo, el B011, lo filtran en el Excel y suman las horas, hombre, sale esto, con justa razón el regulador dice eso está mal. Pero un momentito, señor. Estos 640 están formados por una planilla de vacaciones, un reintegro, la normal y un pacto. Y estoy seguro que lo va a entender inmediatamente. Porque el sistema les permite sacar la información a ese nivel de detalle. A ese nivel de detalle. Entonces, ese tema también
me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? No sé si con el tema de personal hay una pregunta, voy a tocar 2 temas más de personal. ¿Está claro? Cuando se haga la revisión o cuando el regulador le revise personal, agarren la planilla, agarren el tipo de la planilla y agarren el concepto. Porque si van a agarrar solamente el trabajador, el sistema, si el trabajador en ese mes tiene 6 planillas, obviamente por cada planilla, que es un proceso de costo, aquí hay varios que hacen múltiples planillas en el mes, como Tana, saben que por cada proceso, por cada planilla, es probable que hasta le cambien el centro de costo, porque hace labores distintas. Entonces, cada planilla es un costo que está asociado a un valor de driver. Entonces, esa es la forma de poder analizar el personal. No es agarrar filtrar el código del trabajador y sumar al rajatabla las horas. Así no funciona el tema. Así no funciona el tema. ¿No? Hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la planilla. Sí, yo tengo una consulta ahí. Mira, he visto en el Avalon que hay una partecita donde se parametriza y, por ejemplo, he visto una planilla de empleados, por ejemplo, que está grabado 240 horas. Entiendo yo que ahí tendríamos que poner 160 horas de acuerdo a este modelo. O sea, no, ¿eso depende de la LPS. La LPS puede trabajar bajo un criterio de 160 a 240 empleados y obreros. Puede trabajarlo todo plano a 240 o todo plano a 160. Ese es el criterio de la LPS. Ya, ahora, lo que pasa es que te estoy al ir acá, tú tienes el sistema ahí y varios lo tienen ahora en línea. Ustedes saben que pueden hacer en el mes la planilla normal, ¿no es cierto? Sí. Pueden hacer la planilla de vacaciones. En julio, por ejemplo, hacen la planilla normal y hacen la planilla de gratificaciones. Sí. Entonces, un mismo trabajador puede tener en un mes 2, 3, 4, N planillas. Entonces, la evaluación del costeo ABC a nivel de valor de inductor se hace por planilla, por trabajador planilla. Ahora, disculpa que te haga una acotación ahí. Si tú me dices por planilla, nosotros, por ejemplo, asignamos, cuando ya procesamos, digamos, esto de las actividades, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, un trabajador, en este caso B01, tiene 3 actividades, ¿ya? Y a cada actividad le hemos puesto un porcentaje de horas. ¿Esas mismas 3 actividades con el porcentaje en el sistema se repiten automático en cada tipo de planilla o es que cada tipo de planilla tenemos que amarrar a las actividades? Muy buena pregunta. Tenemos costos de producción y tenemos costos ABC. Por favor, sígame la lógica. Pepito, correcto, hace A1, hace A2, hace A3, hace A4. O sea, desarrolla 4 actividades. ¿Correcto? Pero para desarrollar esas 4 actividades, Pepito, ¿correcto? ¿Correcto? Pepito ha tenido una planilla de reintegro, un pacto, una planilla normal, y a su vez ese reintegro ha estado a un costo 1, esto ha estado a un costo 2, y esto está a un costo 3. ¿Correcto? El sistema lo que hace es combina producción con las actividades para que pueda cuadrar. Y es lo que dijo la señora Norma Rota. El sistema debe permitir múltiples costos y múltiples actividades en simultáneo. Está publicado en el chat. ¿Correcto? Entonces, no hay ningún problema. O sea, tú lo que tienes que hacer es, en un ciclo, por ejemplo, en un mes, indicarle al sistema qué actividades hace el Pepito. Olvídate por un momento de los costos. ¿Y no? ¿Qué actividades hace Pepito? A1, A2, A3, A4. ¿Correcto? Paralelamente, cuando le proceses la planilla, ahí se le está imputando el costo de producción asociado a estas actividades que va a desarrollar. ¿Correcto? Entonces, ese tema también es importante tenerlo en cuenta. Los dos juegan juntos. ¿Correcto? Juegan juntos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Ingeniero, con las nuevas versiones lanzadas, en este caso en nómina, Ajá. ya permite hacer la planilla y asociarla a su costo, porque anteriormente jalaba de padrón de personal No, asociado a su es que requisito y ya siempre no lo se ha podía. podido hacer. Siempre lo ha podido hacer. Lo que pasa es Mm, que de repente no lo he explicado bien, pero al momento que haga la parte práctica, lo voy a explicar. Siempre lo ha podido hacer. Ahorita lo voy a o sea, al explicar. momento de generar la planilla, ¿no? Ah, sí, ese es correcto. No te estoy refiriendo. Correcto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el tema de las planillas. Por lo tanto, las planillas sí tiene driver. Ahora, por el último de acá, que es de contabilidad. Ya han estado preguntándome en la mañana por contabilidad. Este es el menos, entre comillas, me van a disculpar, el menos importante, porque en contabilidad solamente hace reclasificación. Ingeniero, antes de que vaya al otro paso, en cuanto a servicios, Sí, ¿habría servicios también identificados con actividades, ¿cómo se llama?, definidas ya? Salvo pues lo que es energía, telefonía, si tú me hablas seguros. si tú me hablas de plantillas, un ejemplo de plantilla sería energía. Otro Sí, o ejemplo sea, de las que plantilla puede ser deberían seguros. distribuirse. Ajá. Claro, las que podrían distribuirse, porque parte de los servicios también el área usuaria relaciona su actividad al costo y le da un valor, Así ¿no? es. Por decir, ¿cómo se llama? El área de contabilidad va a requerir personal de apoyo, pues es identificable y va a estar ya definida la actividad a realizar, ya no va a haber tema de distribución, hay salvo, como repito, pues no, el caso de energía, telefonía, seguro y algún otro servicio excepcional que requiera distribución. Así es. Así es. Esto es un tratamiento particular que lo vamos a ver en el transcurso de lo que vamos a avanzar, pero vamos con calma. Lo que quisiera primero es que se entienda el contexto de cada una de las operaciones que realiza el Avanon al día de hoy, para que ustedes de alguna u otra forma le puedan explicar al regulador lo que están procesando y el regulador, vuelvo a repetir, les dirá si es suficiente, es satisfactorio, no es satisfactorio y también lanzará las recomendaciones, pues, ¿no? Pero yo les estoy diciendo o les estamos mencionando tal cual lo vemos nosotros, ¿no? Vuelvo a repetir, el manual tiene un contexto, pero si yo la información de este manual la puedo mecanizar, creo que la información mecanizada tiene cierto nivel de preponderancia. Entonces, ese tema también hay que tenerlo en cuenta. El último tema es contabilidad. Contabilidad es solamente extornos. Comentaba que es lo menos importante, entre comillas, para cualquier tipo de presentación, porque solamente qué cosas son reclasificaciones. El fuerte de las operaciones está fuera del sistema contable. Está totalmente fuera del sistema contable. O sea, no pertenece al sistema contable. Bueno, acumula, sí, pues es una acumulación, pero en temas eminentemente de drivers, de distribuciones, de informes, el fuerte está totalmente fuera del sistema contable, que son los sistemas emisores. Bueno, no sé si hasta esta primera parte introductoria está claro. Por favor, acá me tomó un poco de tiempo, me van a disculpar que haya puesto bastante énfasis en el tema, porque me he dado cuenta que cuando se ha interactuado con el regulador, es de repente una falla nuestra, no hemos sabido explicar el contexto de cómo se ha trabajado este tema, no se ha sabido qué responder ni de dónde salen las cosas, ¿no? Vuelvo a repetir, en mi modesta opinión, no se trata de hacer las cosas a rajatabla, sino explicar por qué salen las cosas y si a pesar de la explicación no es satisfactoria y se requiere mejoras, encantado de hacer las mejoras. Pero tenemos que tener claro cuál es el punto de partida de operación y acabo de detallárselo en este momento. No sé si está claro este punto, alguna pregunta, algún comentario adicional para irnos. Son las 5, les quitaría hasta las 5:30 y mañana continuamos para ir viendo algunas operaciones, para ir viendo, por ejemplo, finanzas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ingeniero, a esto va a haber un módulo consolidador, digamos, Contabilidad. en contabilidad como otras operaciones, Contabilidad. o este tipo de reportes se van a generar módulo por módulo. Digamos, en nómina va a sacar su reporte y vamos a tener que proporcionarle al regulador ese reporte por patrimonio, por nómina, El o consolidador contabilidad es va contabilidad. consolidada. El consolidador es contabilidad.
pero el analítico, el que especifica las operaciones a nivel analítico está en cada módulo. Por eso que vamos a hacer un mapeo, una revisión de todos los módulos. O sea, vamos a ver todos. Todos. Claro, porque el regulador solicita detallado, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora, si esto está claro, voy a hacer la otra aclaración. Vamos a analizar la norma. El regulador que pide, aquí lo tienen en pantalla, la metodología. Y si se dan cuenta, la metodología es básicamente el RCA2, ¿correcto? El RCA2 con el detalle de los drivers, los valores de inductor para evaluarlo. Esto es lo que nos pide el regulador. Esto es lo que tienen que presentar al, si no me equivoco, 13 de enero del 2026, días más, días menos. Nosotros el día de hoy le estamos entregándoles todo para que tengan tiempo de trabajarlo. Nosotros no hacemos drivers, solamente explicamos cómo procesar. Pero esto es lo que tienen que presentar. Recomendación, pero esta recomendación la tienen que hacer, se la tienen que consultar también a la señora Roth. Permítanme un minuto. Recomendación. Présteme atención, por favor. Ya, aquí tenemos uno de los reportes generados, que ya lo vamos a ver con detenimiento el día de mañana. Entonces, aquí, si ustedes pueden ver, están obviamente el recurso, que vendría a ser un trabajador, está el nombre, está el driver, está el valor, está el costo, está el factor y está el total, ¿no? Está todo lo que pide el regulador en cómo se llama en su informe metodológico. Recomendación, pero vuelvo a repetir, valídenla con el regulador. Número 1, ¿a partir de cuándo entra en producción este sistema de costeo ABC de forma definitiva? 1 de enero del 2026, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? 1 de enero del 2026. Listo. Ya, la pregunta es, ¿este informe metodológico a qué fecha lo tienen que evaluar? ¿A enero del 2025 o de repente a octubre del 2025? ¿Y por qué? Este informe metodológico es costo. Y si es costo, ustedes saben que el costo es acumulado mensual. ¿Estamos de acuerdo? Es mensual. Es mensual. ¿No? O sea que lo que se busca es cuadrar la clase 6 con centro de costo a un determinado mes, que sea consistente. ¿Correcto? Hablemos del informe metodológico que pide SUNAT para el 13 de enero. La información que tienen que proveer, ¿cómo sería más útil elaborarla? Procesando información, por ejemplo, de enero del 2025 o trabajándola a octubre o noviembre del 2025. ¿Cuál es su opinión? ¿Y por qué? ¿No? O van a sacar la metodología de todo el año 2025. Es un trabajo titánico. Titánico. Pero por lo que se ve en el informe, en el requerimiento de SUNAT quiere perfectamente tipificado todos los generadores de costos, ¿correcto? Los generadores de costos y qué estrategia están utilizando para la asignación de inductores, ya sea asignación directa, inductores simples o inductores compuestos. Eso es lo que les piden. ¿No? Y acá no dice el mes. Entonces, eso es lo que les pide. Ahora la pregunta es, ¿lo trabajarían con información a enero del 2025 o sería recomendable hacerlo más próximo al cierre de año, por ejemplo, con el balance de octubre? ¿Y por qué? La respuesta sería ¿y por qué? La pregunta sería ¿por qué? Perdón. ¿Por qué sería más conveniente hacerlo con información prácticamente bastante cercana a este mes, al periodo que nos encontramos actualmente? ¿Alguna idea?
Si los drivers se empiezan a aplicar a partir de enero, lo más lógico sería que tengan la estructura de drivers de personal y patrimoniales lo más próximos a fin de año. ¿Por qué? Porque con esos activos ustedes van a empezar operaciones en el 2026. Si tienen este análisis hecho con información de enero, cuando quieran jalar la información para hacer operaciones en enero, pues van a tener que hacer información, bastante información complementaria, porque tiene muchos meses de diferencia. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, haría la consulta al regulador si puedo presentarles la metodología a octubre o noviembre del 2025, tomando como referencia el costo registrado en los estados financieros de la EPS. Es decir, tienen que llegar al mismo valor. ¿Por qué? Porque ya teniendo esa información cargada en el sistema, simplemente la van jalando y la van a utilizar a partir de enero sin mayores variaciones o dificultades. Pero esa consulta se las traslado para que se la realicen al regulador. Yo, particularmente, si estuviera en el lugar de ustedes, lo trabajaría en un escenario muy próximo al inicio de operaciones definitivas, en este caso, que sería enero del 2026. No sé si sobre este punto hay alguna pregunta. Todos, las pilotos, inclusive que están acá presentes, sea Loreto, Excel, varias, las pilotos han hecho todo el trabajo a enero. Perfecto. A enero, febrero y marzo, algunas. Perfecto. Hilo también. ¿Y qué pasa el 1 de enero del 2026? ¿Van a tener que reconstruir 8 meses para después jalarlo al siguiente año? Yo, particularmente, después de haber hecho la conciliación o lo que pide la SUNAS como parte del proceso de evaluación, prepararía mi informe metodológico con información de costos a noviembre o a octubre del año 2025. Porque eso es lo más próximo al inicio de operaciones del año siguiente. A diciembre no, porque diciembre es el cierre anual y tiene otro tipo de manejo. Entonces, ¿y se puede hacer? Claro, porque ustedes saben que tienen el valor del costo. El costo es mensualizado. Y por lo tanto, estos drivers están armados a partir de las operaciones de costos hechas en un determinado mes. Yo lo haría así, para poderlo reutilizar más rápidamente el año siguiente. Pero eso es una decisión de ustedes. Les transmito un poquito mi análisis para que puedan consultarle al regulador si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ahora, si el regulador le dice no, quiero todo el año, ya ese es un tema entre ustedes y el regulador. Nosotros no tenemos ahí absolutamente nada que ver. Pero simplemente le digo básicamente este tema. ¿Hasta ahí estamos claros? Este es el informe metodológico y lo que vamos a hacer es construir esto utilizando el aval. Lo que vamos a hacer es construir esto utilizando el aval. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, partiendo que esto es un reporte metodológico y no de procesos, digamos, en valores, y no es acumulativo, puede hacerse bien en enero, porque yo no voy a arrastrar saldos a enero 2026, o el regulador está pidiendo que traslade también saldos. Es que, no, es que aquí, es método. Aquí lo que no me queda claro de procedimiento, mejor dicho. A mí lo que no me queda claro de este informe es lo siguiente, préstame atención, por favor. Número 1, si es un informe metodológico, correcto, observa bien. A nivel de procesos, o sea, cómo estás elaborando tu proceso, exacto, o sea, la metodología que estás haciendo, más no acumulativo. Exacto, si es un informe metodológico, por ejemplo, yo, como ingeniero, lo entiendo de que, por ejemplo, genero la información de la EPS y hago un muestreo. Obreros, empleados, ¿me entiendes? Y le demuestro al regulador cómo está haciendo la distribución. Está funcionando.
Claro, que el modelo está funcionando. Esa es la metodología. Ese es un metodológico, un proceso metodológico, más no, digamos, que voy a trasladar saldos hacia otro periodo. O sea, lo que yo quiero demostrar es de que mi modelo está funcionando. Exacto, pero ¿a qué pasa? Particularmente como política, a mí me enseñaron siempre a pensar en lo peor. Entonces, agarro y digo, de repente el regulador no quiere un muestreo de recursos, sino el regulador lo que quiere es lo siguiente, agarra y agarra y dame un mes completo. Por ejemplo, en noviembre, el costo, por decirte, es 5.000. Entonces, hazme una corrida en tu sistema de noviembre que el total del costo por actividades llegue a 5.000. Y en esa corrida, obviamente va a salir el analítico de cada una de estas operaciones. Esa consulta es la que le tienen que trasladar al regulador. O es una corrida completa de un mes, o como dice Johnny, y como yo también lo entiendo, es simplemente generar información en el sistema y explicar, documentar que la metodología se está aplicando utilizando criterio A, criterio B, criterio C, a partir de un muestreo de trabajadores, muestreo de activos, muestreo de intangibles, muestreo de servicios, muestreo de almacenes, muestreo de rendiciones, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ese tema es algo que tienen que consultar porque yo no lo sé. Pero particularmente yo prefiero situarme en un escenario pesimista. Eso lo hago siempre por política. ¿Correcto? Entonces, si ustedes me permiten una recomendación, agarren un mes, noviembre, por decirles, del 2025. Determinen el costo de producción neto del mes. El costo de producción neto del mes, 5.000, y con todo lo que vamos a empezar a hacer hoy día o mañana, correcto, el sistema de costeo ABC tiene que llegar a estos 5.000. Y ahí le entregan a la señora Rota cuadrado con el costo y le entregan la metodología analítica de cada uno de los componentes de costos que intervienen en su sistema. Pero eso es algo que ustedes tienen que consultar. Yo no lo sé. No sé las expectativas que quiera el regulador. Eso tienen que consultar. Yo lo que les voy a explicar es cómo armar los bloques, irlos juntando para que ustedes lo puedan presentar. Coco, ¿eso significaría, digamos, que cuadre la 9 con la 6, por decir un ejemplo? Cuadra el centro de costos, la 6 con centro de costos. O sea, el total del coste ABC tiene que llegar al total del costo, aplicando la metodología de distribución, los drivers, todo lo que ha explicado. Claro. O sea, el número tiene que llegar a eso. Las específicas con la 6, ¿no? La 6 de balance, ¿no? 6 con centro de costos, es correcto. 6 con centro de costos. Eso lo tienen que consultar ustedes. Yo no lo sé, no me atribuyan que estoy diciendo que se haga de una u otra forma, no lo sé, pero tienen que consultar cuáles son las expectativas del regulador con respecto a cómo se debe presentar la información. ¿Cómo se debe presentar la información? O sea, ¿alguna pregunta hasta aquí? Eso es algo que tiene que ver. Lo que voy a enseñar ahora es cómo empezar a armar ese famoso informe metodológico con lo que está publicado en el sistema el día de hoy. ¿Cómo armar? ¿Cómo armar? En sus diversas etapas, porque son varias etapas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema? ¿Ninguna? Correcto. Voy a cortar la grabación de esta primera parte, la voy a publicar.